Ahí está. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Repito mi saludo para todos. Espero que estén todos bien. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe, buenas tardes. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Bueno, me alegro. Hola, profe. Sí. ¿Me escuchan bien? Bien, un poco la idea de hoy es, tenemos que avanzar con la instrumentalidad, con los dispositivos que vamos a tener y vamos a utilizar en el transcurso de esta práctica. Y la vez pasada les había dicho que lo que íbamos a ver era, vimos registro y cuaderno de campo el otro día, y ahora vamos a ver observación. La idea es que con este material, entre el registro y este material, podamos hacer una práctica ya concreta, una práctica, que sería, y que van a ir planificándola con sus profes. Tenemos la intención de poder hacer alguna actividad con presencialidad y en eso estamos trabajando, pero en la medida que podamos vamos a ir agilizando esos trámites para poder iniciar esa actividad. Para eso, evidentemente necesitamos que ustedes puedan leer todo el material. Aguántenme un cachito que estoy terminando de instalar unas cosas acá. Y una vez que hayan podido hacer la lectura más el Power y demás, tengan la posibilidad entonces de poder con eso realizar el trabajo. Poder hacer la observación en condiciones óptimas, digamos, pero obviamente teniendo en cuenta la lectura. Ustedes tienen dentro del material que les proporcionó la profe Verónica, que subió al aula, hay una fichita, un material que se llama ficha de cátedra número 1. Allí está la dimensión técnico-instrumental del trabajo social de Luciana Gracia, que es sobre el cual voy a trabajar hoy, que me gustaría que revisen las dos primeras hojitas, donde ella va a hablar de nuevo de esto que les voy a presentar ahora, porque como decimos siempre, lo importante es que ustedes no olviden la dimensión, que la dimensión técnico-instrumental va a estar atravesada como dijimos siempre. Ahora les presento el Power como para que tengamos en cuenta de qué estoy hablando. Es importante que ustedes, cuando inician este proceso de incorporarse a utilizar las distintas técnicas, siempre tengan presente que la instrumentalidad va a estar atravesada, como dijimos varias veces, por procesos que tienen que ver específicamente por lo ético-político, lo epistemológico, lo teórico y lo metodológico. Estas cuatro dimensiones tienen que estar totalmente vistas por ustedes y hacerse cargo de que estas dimensiones están en juego, para que ustedes tengan la posibilidad de que al momento del uso de cualquier instrumentalidad, siempre esté presente esta posibilidad de que la atraviesen por estas dimensiones. Como dijimos la vez pasada, ninguna instrumentalidad es antojadiza, ni es que la decidimos porque sí. Siempre esta tiene que estar atravesada por estas dimensiones, porque si no, cometemos el error de la rudimentación, o lo rudimentario que plantea Viviana Travi, ¿no? Así que, en ese sentido, tengan en cuenta estas dimensiones para ello. Y Gracia nos va a plantear todo el tiempo que existen distintas formas de mirar esta realidad, y que
ella va a plantearnos entonces estas 4 cuestiones que tenemos ahí. Porque en toda sociedad siempre estamos teniendo en cuenta, y cuando vamos a realizar alguna actividad, siempre lo primero que tenemos que hacer es ubicarla en el espacio y en el tiempo. Pero ese espacio y tiempo va a estar atravesado por valores, que ya vimos, todo lo que tiene que ver con los paradigmas que ya venimos trabajando, con la conflictividad que tiene la sociedad donde nos relacionamos, porque dijimos que los problemas sociales son complejos. Allí hay sujetos, ¿sí?, a los que asistimos, con los cuales realizamos nuestras intervenciones profesionales, para que en esa instancia nuestro rol esté presente y tengamos en cuenta esto, y no olvidarnos que el rol del trabajador social siempre también va a estar atravesado por un mundo interno en el cual nosotros también formamos parte de esa sociedad determinada, ¿no? Así que siempre hay que tener en cuenta estos conceptos. Por lo tanto, entonces, decimos que la observación es siempre, va a estar pensada desde quienes observamos, y acá, como les decía el año pasado, esta filmina, digamos, está extraída de otro material, con lo cual no está, como verán, no está puesto el trabajador social, pero sí dice los científicos e investigadores. Quienes observamos entonces, los científicos, los investigadores, el sociólogo, el psicólogo, y en este caso diríamos el trabajador social. En el caso del investigador y los científicos, dice que observan los fenómenos naturales y observamos también la vida urbana y los animales, por decirlo, y a su vez también la conducta de las personas. Todo esto nos conduce necesariamente a conceptualizar y a pensar que nuestra observación va a estar atravesada de muchísimas cuestiones de la vida cotidiana. Por eso decimos que la observación en trabajo social, como dice la Madrid, o Madrid, no la Madrid, Madrid, dice que es una práctica que en función de sucesivas aproximaciones que tenemos, sucesivas aproximaciones al objeto, esta nos va a permitir, ¿qué nos va a permitir? Reconstruir manifestaciones de la cuestión social en la vida cotidiana de las personas. Perdón, pero les pido por favor, como repito siempre, apaguen sus micrófonos. Bien, ¿qué es lo que intentamos hacer en esta observación los trabajadores sociales? Por un lado, recuperar aportes desarrollados en el proceso de la reconstrucción de esa realidad. ¿Y para qué lo haremos? Con la finalidad de contrastar, ¿sí? Porque necesitamos en ese proceso poder repensar nuestras prácticas y repensar qué hemos reconstruido en ese proceso. Por lo tanto, decimos que la observación profesional, como verán ahí, tiene una posición definida, es deliberada y consciente, nos va a permitir describir y a la vez interpretar y captar los significados. Contrariamente a lo que pasa cuando estamos haciendo una observación cotidiana, sin ser profesional y sin ser, en este caso, como estudiantes ustedes, y muchas veces en ese sentido común está atravesado por subjetividades y hay ausencia de marco teórico. Por eso siempre decimos, y yo les digo, ustedes ya no son doña Rosa, que ella puede tener ausencia de marco teórico, no ustedes, y puede estar atravesada de su subjetividad en la observación cotidiana que haga, pero ustedes no, porque ustedes ya tienen que tener una posición definida por estas 4 dimensiones de las que hablamos al principio. Entonces sí o sí, y cuando nosotros como docentes concebimos una observación para ustedes, siempre va a ser deliberada y consciente, en el sentido de que va a estar con guía incluida y va a estar
bien instrumentada a los efectos que ustedes no tengan dificultad. Insisto en lo que dije recién, por allí hay platos, tazas que siento de fondo. ¿Por qué no cierran el micrófono? Por favor, les pido. Bien. ¿Por qué decimos de utilizar la racionalidad? Porque seguramente, en muchos casos, nosotros que estamos formando ciudadanos críticos, necesitamos que ustedes, en esa observación, superen la segmentación, la naturalización y la deshistorización de los fenómenos de esa realidad social. ¿Por qué decimos esto? Cuando nosotros planteamos esta situación de segmentación y de naturalización que la tienen que superar ustedes, es porque en muchos casos nosotros miramos como Doña Rosa. Y acá tenemos que acordarnos que ya tenemos marco teórico necesario, estamos plantados y estamos supervisados y puestos por detrás un marco teórico que tiene que ver con la posibilidad de mirar la realidad social para ver esas manifestaciones de la cuestión social, entonces nosotros tenemos que superar estas cuestiones. Y siempre, 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 esos fenómenos de la realidad social que analicemos tienen que estar atravesados por estas 4 dimensiones que dijimos antes. Y en este caso, ¿por qué nos planteamos la observación entonces? Existe un objetivo específico de investigación para realizar la observación, repito, siempre va a ser sistemática, y vamos a registrar también sistemáticamente. Por eso es que les pedimos que puedan empezar a trabajar con su cuaderno de campo con la idea de que ustedes ya puedan ir registrando sistemáticamente lo que van observando en ese proceso, porque eso es lo que les va a permitir después poder recuperar la experiencia de lo que se les asignó como tarea. Obviamente, esta sistematización tiene características que se llevan a cabo a través de ¿qué? De controles metodológicos, porque ¿qué tenemos que garantizar? Que sea fiable y que sea válido. Insisto, porque hay un posicionamiento sociopolítico y porque tenemos una relación cultural entre lo observado y el observador. En este caso, es bien importante que ustedes tengan en cuenta, porque en el texto de Gracia, ella plantea, ¿no es cierto?, estas dimensiones claramente. Y va a tener en cuenta estos elementos, que son bien importantes a la hora de que nosotros vayamos a observar. Los elementos que están en juego entonces son el observador o observadora, el hecho observado, que para esto nosotros le ponemos un objetivo al momento que ustedes lo van a realizar, esa información o datos que vamos a relevar, y el modo de participación nuestra como observador, ¿sí? Es bien importante que tengan en cuenta en que ustedes como alumnos avanzados tienen que tener la posibilidad de participar desde esa posición. Doña Ana Paula, usted la que tiene el micrófono abierto, por favor, ¿lo puede cerrar? Bien. Cuando nosotros nos planteamos la observación, siempre tenemos que tener en cuenta que planteamos ventajas y desventajas de utilizar esta instrumentalidad. La ventaja es que se obtiene la información tal como ocurre. Esto es lo que pretendemos al momento de observar. Siempre tenemos que estar atentos a pensar que estamos observando, ¿sí? Repito, Ana Paula, cerrá tu micrófono, por favor. Eve, Sí. vos la podés mutear a ella. Yo no puedo, yo intenté hacerlo, Sí. pero yo no soy la Ahora anfitriona. lo hago. Yo le mandé mensaje, pero no los lee. Me parece que lo que hace es dejar conectada la compu y bueno, y pasa. ¿Vos lo ves?
Ya la muestro. Ay, Dios. Ay, pero si me van a Paula, después no voy. En el listado de participantes, ella figura como número 4 o 5 por ahí. A ver, ahí lo abro yo. Estamos haciendo eso. No, se fue, parece. Ah, sí, Sí, se fue. sí, se fue. Se fue. Bien, insisto. A ver, chicos y chicas, para cuando ustedes tengan que escuchar el video, es molesto estas interrupciones. Por eso es que insistimos en que tengan los micrófonos apagados. No tenemos intención de molestar, sino simplemente que cuando ustedes lo vayan a reescuchar, están escuchando estas cosas que no hacen, digamos, a la clase en sí misma. Bueno, entonces, retomo esta cuestión. Entonces, vamos a tener dentro de la utilización de la observación ventajas y desventajas. ¿Cuál sería la ventaja? Se obtiene información tal como ocurre. Pero para que esta información sea tal como ocurre, tenemos que estar, como bien están allí los ojitos, muy atentos, ¿sí? Esto quiere decir que cuando vamos a hacer una observación, solo nos dedicamos a hacer esa actividad y no ninguna otra. Ay, ¿qué pasó? Eso es lo que suele pasar cuando muteas, cuando intentas mutear, ¿ves? Después no me dejas seguir. Ahí está. Sí, avanzó, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Qué otra ventaja tenemos? Se perciben conductas consideradas irrelevantes para el observador o la observadora. Nosotros vamos a observar determinadas conductas que puede ser que a alguna otra persona no le sean útiles, pero para nosotros que estamos observando esa realidad sí son importantes, son relevantes. Se puede hacer de sujeto de estudio a personas que no pueden proporcionar información verbal. Esto quiere decir, por ejemplo, nosotros vamos a hacer una observación de alguna situación y no necesariamente esa persona puede saber que la estamos relevando a la información, y lo mismo va a ser válida para nosotros. Ojo, cuidado con esto. No es que yo estoy diciendo de que vamos a grabar a una persona a la que no le pedimos autorización, pero sí en la vida cotidiana podemos relevar alguna información. Por ejemplo, recuerdo el año pasado uno de los alumnos que había ido a la feria del Alto Comedero, y él veía con mucha atención cómo un niñito preparaba el lugar donde él iba a trabajar. Y no le estamos pidiendo autorización a él, sino simplemente estamos mirando y veía él dos situaciones importantes. Primero, que era un niñito el que estaba trabajando, y segundo, que él se preparaba para esa actividad. Y yo no le tengo que ir a pedir autorización, pero la tengo que mirar. Y después, a esa situación, la pienso desde las manifestaciones de la cuestión social de esto que les estoy diciendo, ¿se entiende? Entonces siempre vamos a estar ante esa situación. ¿Cuáles serían las desventajas? Imposible predecir la ocurrencia espontánea de un suceso, es decir, en lo mejor que estamos haciendo la observación, puede suceder alguna situación que no estaba prevista, que no está planificada previamente, como que en el momento que yo estoy observando la puerta del centro de salud pase un colectivo por delante y aparezcan situaciones extrañas, o cualquier otra situación que nos vayan a ocultar los hechos que estamos mirando. Obviamente esos son imprevistos, pero bueno, también hay que ponerlos a la hora que informamos. Otra desventaja es la idea de que la técnica de observación presenta dificultades para digitar. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo digitar la situación, o sea, yo la tengo que observar tal cual está. Digitar sería en este caso que yo la manipule a esa situación. En este caso no sería así, sino simplemente nosotros vamos a informar lo que veamos, pero no vamos a digitar esa realidad. Por eso la está planteando como una desventaja. Es decir, a tener en cuenta, y también Gracia lo plantea, y todos los textos que lean sobre observación van a tener en cuenta estas consideraciones. Que hay uso de todos los sentidos. Ahí está justo eso. Profe, eso le quería justo consultar también, el tema del uso de, ahora estamos tan atravesados con el tema de la tecnología, el hecho de esto, ¿no? La importancia, me parece, de poder tener nuestros sentidos, de recuperar eso, y
y nada, el tema del celular, no sé, una situación, y hace rato imaginaba, porque quizás pueda llegar a ocurrir alguna, no sé, alguna situación de que alguien pase alguna situación y uno tiende a sacar el celular y filmar esas situaciones que en este caso no debería. Así es, ¿no es cierto? Sobre todo si yo no te puse como objetivo eso, digamos, ¿no? En la observación, porque ustedes están aprendiendo en este momento. Es común que se haga y uno lo ve viralizado, muchas situaciones que de verdad son por lo menos penosas en muchos casos, ¿no? Porque por ahí se viralizan cosas que no hacen a la vida cotidiana y que no hace feliz a mucha otra gente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero sí es verdad que al estar la tecnología con tanto acceso, muchas veces utilizamos de modo indiscreto, por decirlo de alguna manera, estas estrategias, ¿no? Pero bueno, tengamos en cuenta que en este caso nosotros estamos pensando en el oído, en el olfato, ¿sí? En la vista y en el tacto, siempre teniendo en cuenta que, por ejemplo, Los sentidos. o sea, teniendo en cuenta, por ejemplo, que todos los sentidos tienen que estar atentos al momento que yo estoy haciendo una observación. Y en este caso, y teniendo en cuenta lo que acaba de comentar la compañera, nosotros no les pedimos filmación, porque no nos interesa, porque justamente lo que necesitamos, como bien decía ella, es agudizar los sentidos para observar. Porque cuando a ustedes les toque ir a hacer una visita domiciliaria o hagan una entrevista, es muy molesto para él o la ciudadana a la que estamos entrevistando que la estemos filmando, a no ser que sea una entrevista periodística, o que ya de antemano estemos planteando esta situación. Pero normalmente eso no es lo que se debe hacer. Obviamente, y como decíamos el otro día con la profe Vale Álvarez y Anabela, y la profe Anabela, que comentaban determinadas situaciones, por ejemplo, en esta instancia que estamos trabajando con determinados protocolos, hay algunas cosas que sí se filman, como esta, y que se graban, como esta clase, por ejemplo, ¿ves? Pero son situaciones particulares. Cuando ustedes tengan que hacer las observaciones, no estamos pidiendo que filmen, o si no lo tenemos que decir expresamente. ¿Se entiende esto? Porque sí o sí tiene que ser lo más natural posible, digamos, lo que ustedes puedan transmitir. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe, porque Sí, sería profe. prácticamente que si nosotros filmamos, estaríamos como modificando la situación, interviniendo en la situación, porque una persona cuando es filmada, generalmente como que tiende a dejar de hacer lo que hacía. Así es, tal cual. Entonces por eso tenemos que tener cuidado esa situación. Sobre todo porque en esta instancia ustedes lo que van a aprender es a estar atento con los 5 sentidos, a observar sencilla y simplemente situaciones de la vida cotidiana donde no les pedimos interferencia. Entonces, es por eso que necesitamos que estén atentos con los sentidos. Y como bien decía la compañera, a veces esos sentidos han sido alterados y han sido bastante subalternos, por decirlo de alguna manera, porque hemos empezado a pensar que el celular nos lo resuelve todo, o la filmación nos resuelve todo. Y en realidad eso es bastante difícil, porque si nosotros te estamos pidiendo que observes una situación natural, como se da en el momento, no hay necesidad de mirarlo desde una filmación, ¿sí? Así que por eso, sí. Me surge una duda, en el caso de, bueno, de estas observaciones, nosotros hacemos registro en nuestro cuaderno de campo, o lo que observamos lo registramos luego de hacer la observación. Bien, esa es una cuestión que justamente la van a trabajar mucho con sus profe, pero la idea es que a medida que observamos, podamos ir pensando en lo que estamos observando, registrando algunas cosas y después completar el total, digamos. Pero sí se hace en forma simultánea. De hecho, la idea es que ustedes vayan aprendiendo a hacerlo, porque después cuando tengan que hacer entrevistas les va a tocar que eso se haga así, digamos. Pero sí es importante que tengan presente que obviamente a veces se nos pueden escapar algunos detalles, pero la idea es que agudicemos el oído y la vista, ¿sí? Y la mano para escribir lo más rápido posible, o poner palabras claves que después a ustedes cuando la lean
les recuerde lo que estuvieron mirando, que esa es una de las estrategias que van a trabajar con las profes para poder agilizar esa situación, ¿no? Porque es verdad que la primera instancia nos cuesta mucho, pero después, a medida que vamos haciendo las observaciones, ya se hace como más natural, ¿sí? Pero sí, eso es una duda que todos los alumnos la tienen todos los años, ¿no? Profe, Natalia Kirchner también habla sensible y racional, esa es la primera etapa que es la observación. Acá estoy con la Sole, y me apunta la Sole que cuando ustedes me lean en la parte comunitaria el método que utiliza Natalio Kirchnerman, él plantea el sensible racional, ¿no? Y justamente lo que se pone en juego es la observación, que es una observación participante, para poder relevar todos aquellos datos que sean posibles relevar en ese momento, ¿no? Y que después eso se transforma no solo en un informe, sino en la posibilidad de entrevistar a ciudadanos y ciudadanas que sean representantes de esa organización a la que vamos a visitar, ¿no? Pero tiene que ver con lo que plantea Natalio en esa instancia. Bien, la otra cosa es que, como bien dice acá, permite la posibilidad de rescatar lo cotidiano, destacando la importancia de lo trivial en los procesos de la significación social. ¿Se acuerdan esto que yo les decía? O sea, observar un niñito que está preparándose para su actividad puede no tener importancia para otros, pero para él fue muy importante porque ahí se dio cuenta que las manifestaciones de la cuestión social en un niño que tiene que trabajar están a la vista, digamos, ¿no? Y que tiene una significación social importante. ¿Por qué decimos que es un proceso sistemático? Porque tiene que organizarse las percepciones, porque tiene objetivos y fines, y el objeto está construido por el sujeto y viceversa. O sea, nosotros como docentes les planteamos a ustedes el objeto que van a poder mirar y cómo lo van a construir, pero a la vez es y viceversa, porque yo les doy, nosotros les damos los objetivos que ustedes tienen que plantearse al ver esa imagen, pero también ustedes van a reversionar ese objetivo que les planteamos a ustedes, porque después ustedes lo van a poder ampliar a partir de la mirada que ustedes han tenido en el momento que han hecho la observación, ¿sí? Por eso dicen no naturalidad, ¿no? Bien, esta es una imagen que quiero que la miren un poquito y a ver si a alguien les recuerda alguna situación. Si conocen una situación como esta. A ver qué les parece esa imagen. O qué es esa imagen, ¿no? ¿Se fueron? ¿Me dejaron sola? Profe, creo que la imagen No, está profe. más que nada abocada al tema de la dependencia de la tecnología, ¿puede ser? Uh-huh. ¿Qué otra? Y yo lo vería más por el tema de cómo están vestidos, podría ser por los guardapolvos, indicaría que son como científicos o profesionales que estudian ciertas situaciones, algo así más o menos lo interpreto yo a la imagen. Ajá. ¿Quién más? Lo que yo la relaciono como científicos, digamos, haciendo observaciones en la vida cotidiana, en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Ajá. Es como si fueran 4 departamentos distintos, ¿no? Aparentemente. A través de la observación, porque es eso, una Ujú. observación atenta. Tal cual. ¿Alguien más? Se podría decir, profesora, que están observando diferentes situaciones del uso del enfoque de la enseñanza, porque vemos un hombre con una computadora en un cuarto con compañeros, después otros que están tomando clase, una señora frente a un televisor, que también podría estar utilizando la comunicación en la enseñanza. Bien. ¿Alguien más? ¿Le sugiere alguna otra cosa? Porque la idea es que estas imágenes nos disparen situaciones y nos disparen interpretaciones de lo que estamos observando, ¿no? O análisis, por lo menos, ¿no? Interpretación sería posterior. La nueva era, profe, así, digamos,
cuestión de cómo estamos internalizados con todo este contexto. Y sí, también eso coincido quizás de cómo no vamos, como veo así como 4 cuadros diferentes en los cuales estamos, nada, hay como un grupo no sé, también, no sé por qué se me vino el CONICET en un momento, el tema de cómo estamos siendo, cómo todo esto, toda esta nueva problemática, esta situación nos internaliza y cómo, bueno, sí, ahí coincido con la compañera que decía como que parece que todos tienen que ver con una cuestión de estudios, pero a la vez también relaciono las diferentes, por ejemplo, no sé, una mamá que esté estudiando, un chico, una chica, se ve poco ahí, diferentes situaciones de estudio. Quizás Podría ser también la cotidianidad de esas personas, profesor. claro, porque claro, ahí, ¿Profe? por ejemplo, ¿Sí? Ay, disculpa que te interrumpa, compañera. No sé si quieres decir esto, pero me parece como que cualquier actividad, por más cotidiana que sea, puede llegar a ser el objeto de estudio de alguien más. Eso interpreto yo, ¿no? Que en nuestras actividades Sí. diarias también Pueden ser objeto de contribuyen estudio. a constantes investigaciones, observaciones, o sea, eso es lo que yo entiendo. Bien. ¿Alguien más? ¿Algo distinto? ¿Alguien más interpreta otra cosa distinta de lo que dijeron sus Profe, ¿podría compañeros? ser que están viendo las distintas imágenes al mismo tiempo que las están comparando también? ¿Podría ser así? Puede ser. se me viene también, profe, puede ser las diferentes posibilidades también, porque hay 4 situaciones diferentes. Sí, también. Profe, ¿podría ser que se está viendo la vida cotidiana de la persona? Sí, también. Bien. Como verán, un hecho observado por distintas personas puede tener variadas interpretaciones. Todo va a depender de cuál sea el objetivo que nos planteemos al momento de la observación. Pero a su vez también tiene que ver con algún momento de nuestra historia donde, por ejemplo, se empiezan a construir departamentos en el mundo, ¿no? Y lo que se suponía que pasaba era que había no solo mejor aprovechamiento de los espacios, sino también la posibilidad de que en un mismo edificio puedan pasar distintas situaciones dependiendo de cada uno de los departamentos. A su vez, esta imagen también nos trae a colación lo que plantearon y se planteara en Alemania en algún momento, porque de allí fue traído este producto, que es la casa de Gran Hermano. ¿Qué quiere decir esto? Es una investigación, que acá se la utilizó para otra cosa, ya sabemos, pero sí era mostrar la vida cotidiana de una cantidad de personas, digamos, viviendo experiencias todos juntos. No es el caso de esta imagen, porque acá hay 4, pero sí, de algún modo, como bien decían ustedes, muchos de ellos aparentan tener digamos, el perfil de investigadores que se encuentran analizando la vida cotidiana de 4 espacios totalmente distintos. Pero como bien decían ustedes, como verán, puede haber distintas interpretaciones de esta realidad. ¿Sí? Así que me parece como muy importante que tengamos en cuenta que podemos estar en esa situación y cuando vayamos a mirar las realidades que nos van a dar para analizar, seguramente vamos a tener que estar tan atento como ellos a mirar qué es lo que está pasando en el espacio y en el tiempo que vaya a determinarse para realizar la práctica, ¿no? Bien, por lo cual también otra de las cosas que es importante que tengan en cuenta y que en el texto lo tienen, no me voy a explayar en esto, pero sí como para que vean la clasificación de la observación. Puede ser estructurada, no estructurada, participante, no participante, individual y grupal. Cada una de estas tiene definiciones o esta clasificación tiene características particulares
Y nosotros, en el caso nuestro, vamos a trabajar con la no participante, digamos, porque no vamos a intervenir. Y va a ser individual, probablemente, o también puede llegar a ser grupal, por lo menos con 2 o 3 personas. Pero la estructurada y la no estructurada tiene características particulares que después ustedes van a poder mirar con más detenimiento en el texto. Y fíjense, este cuadro me parecía como muy interesante, porque lo que nos va a decir entonces es que la observación es mirar la realidad y poder reflexionar sobre ella. Esto puede ser desde el trabajador social en la oficina, ¿sí? Y acá hay cuestiones que son bien importantes y que las tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una entrevista, por ejemplo. ¿Qué postura corporal tiene? ¿Qué uso del lenguaje hace? Y si vamos al domicilio es cómo lo ubicamos, en qué entorno está, si está ordenado o vaciado, si las condiciones, qué condiciones habitacionales tiene, qué tipo de equipamiento y qué dinámica familiar. Pero ojo aquí, porque los otros días cuando la profe Valeria comentaba acerca de qué es lo que miramos en el domicilio, tengamos en cuenta esto de que nuestro objetivo no es ir a mirar. No sé quién haga así. Amanda Arancibia tiene el micrófono abierto. Sí, acá estamos intentando desactivarlo. Ya está. Que tengamos en cuenta esta cuestión. Esto de que cuando nosotros vamos a hacer una observación en el domicilio, ya siendo estudiantes más avanzados o incluso profesionales, el objetivo que nos planteamos no es ir a mirar qué tienen en la heladera, ¿se acuerdan que decía la profe? ¿No? Y en algunos casos yo les comentaba también otra experiencia que tuve, que una persona, una colega que había tenido que hacer una visita domiciliaria fue a abrir el ropero para saber si la ropa del hombre estaba o de la mujer estaba en la casa, digamos. No ese es el objetivo en ninguna de las realidades, porque nosotros no somos policía, no vamos a perseguir a nadie. Entonces, la relación que tenemos que ver en el domicilio con respecto al orden o el aseo es simplemente una mirada nuestra y que no tiene por qué ser un elemento que se informe en el, valga la redundancia, en el informe que realicemos. Pero si nosotros estamos dependiendo de qué estamos buscando, porque si yo lo que necesito es demostrar en mi informe que las personas no tienen agua, es probable que sí nos interese esta cuestión que tenga que ver con las condiciones habitacionales. Y con el equipamiento, pero sí a lo mejor con el equipamiento y con la dinámica familiar. En este caso, siempre la observación tiene una relación directa con el objetivo. Siempre pensemos cuál es el objetivo que tenemos en mente y cómo, porque fíjense lo que dice ahí. Se planifica, tiene un objetivo, tiene una metodología. ¿Por qué? Porque después tenemos que evaluar. Estos elementos son fundantes a la hora que yo realice una observación. Siempre tengan en cuenta este cuadrito que les va a ayudar un montón a poder darse cuenta de qué cosas les pedimos que informen, porque va a estar planificada porque tiene un objetivo y va a tener una metodología, porque va a haber una guía, va a haber una forma de hacerla, y a la vez después va a ser evaluada, no solo por ustedes, sino por nosotros, ¿no? Así que es muy importante que tengan en cuenta esta imagen. Otra vez. Bien. Bien. Acá planteamos un poco cuál es el procedimiento general entonces. Definir lo que se quiere observar, el qué, la intencionalidad, el para qué, identificar las categorías, ¿sí? Que decíamos recién, guía de observación, definir el escenario, dónde va a ser, el tiempo, ¿sí? Y el registro en el cuaderno de campo y posterior informe. Este también es un slide que les va a servir mucho a la hora que ustedes tengan que hacer sobre todo el informe, porque tienen que estar todos estos elementos planteados en ese momento. Bien, acá les puse, como siempre hacemos, de qué se trata esto. Es una ficha de la cátedra
así se llama, ficha de cátedra número 1, introducción a la práctica profesional 2, quien es la autora, la licenciada Luciana Gracia, y el texto se llama Dimensión técnico-instrumental en trabajo social y fue escrito en el 2015. Bien. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Quedó claro? ¿Hay algunas preguntas? Y ahora empezamos ese proceso como para poder hacer preguntas o intervenciones de ustedes y de las profes a los efectos de poder clarificar algunos datos que no hayan quedado muy claros y después también tener en cuenta que ustedes van a tener que hacer una lectura del texto de Gracia como para poder así hacerle preguntas a las profes con las cuales trabajan en cada una de las comisiones. Así que bueno, quedo ahí abierta para hacer consultas, ese tipo de cosas. Anabela y Valeria y Verónica, no sé si quieren agregar algo o si les parece que quedó algo como para poder seguir analizando. Profe, sí. Profe, disculpe, usted había comentado que había una fichita de observación que había subido la profe Valeria. ¿Está dentro de los textos en PDF que están en el aula virtual? ¿O esta parte? No. Vamos a trabajar, ustedes van a construir su propia ficha de observación junto a las profes, no está todavía. Lo que dije que se subió al aula virtual es el material de lectura. Ah, bien, profe, sí lo vi, son 3 textos. Si no quedó claro, capaz que me expresé mal. No. De todas maneras, eso lo van a trabajar ustedes, porque la idea es que va a depender de qué sea lo que vayan a observar en cada uno de los grupos, así que va a ser bastante más particular, digamos, la guía, ¿no? Ah, bueno, gracias, profe. No, de nada. ¿Alguien más? Profe Anabela, profe Valeria, ¿alguna otra cosa? ¿Profe? Sí. Disculpe, de acuerdo a ese encuentro presencial de que usted hablaba, que estaban evaluando la posibilidad, más o menos cuándo sería o cómo sería. Y se lo vamos a avisar con tiempo, no te hagas problema. ¿Vos de dónde sos? No soy de Yo sí de Salta. Salta. Ah, listo. Bueno, sí, no, ya nos ponemos de acuerdo, no te hagas problema. No hay problema. En principio estábamos pensando si el próximo miércoles, pero tenemos que tener autorización de la facultad, así que por eso digo que vamos a esperar, digamos, ¿no? Y les vamos a avisar con tiempo. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. No, de nada. ¿Fátima, sos vos? Sí. Ah, bien, listo. Sí, esa es la idea, que tengamos un primer encuentro. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver. Estamos evaluando porque no queremos que haya ninguna dificultad y que no tengamos problemas, que nos contagiemos ni nada de eso, ¿no? Por eso, acá hay un detalle que es importante que tengamos en cuenta. Voy a ponerme en la puerta con un papelito y recibo carné de vacuna. Claro, si no, no van a dejar entrar en la facultad, digamos. Así que hay camiones de vacunación por todos lados, así que supongo que ya están todos vacunados. Sí, Vero, te escucho. Sí. Hola, ¿me escuchan? Primero que nada. Sí. Bien. Fuerte y claro, como decía. Bueno, sí, es que yo tengo problemas con el micrófono a veces. Por ahí más que nada, en cuanto a lo que es formalidad, lo que quería aclarar es que ya está disponible para todos en el aula virtual la bibliografía de Valverde Obando, de Pérez María Cecilia y Pilar Fuentes, que es lo que tienen que leer para trabajar registro. Hoy la profe ya dio la clase de observación
va a subir lo que es la ficha, por ejemplo, de Luciana Gracia. ¿Sí? Es fundamental, sí o sí, y insisto cada clase en la lectura, porque, por ejemplo, suele pasar que ahora que la profe habló de observación y empezamos a hacer ejercicios, no solamente de registro y de observación, que cuando le solicitamos, no sé en qué contexto va a ser, digamos, el registro y la observación, es que suelen ir a la práctica, ¿no? Sin haber leído esto, y cuando estamos en el momento, profe, ¿y qué observo? Es así, digamos. Todos los años pasa lo mismo. ¿Qué observo, profe? Y la profe acaba de dar en la clase, ¿no? Digamos, todo el detalle de lo que ustedes van a ir a observar, qué deberían observar, cuándo lo deberían observar. Como si no ven los videos, no están en la clase teórica de hoy o la anterior, y no van tomando, digamos, su tiempo, como yo les decía a los chicos, tienen que tratar de poner en práctica lo que son las técnicas de estudio. Si ustedes no vienen haciendo este seguimiento, van a perder el rumbo de la materia y van a estar confundidos, ¿sí? Así que bueno, eso aclarar y también reforzar siempre, ¿no? Me parece. Así es, profe. Y acá cuando Fátima preguntaba no, una de las compañeras preguntaba, Eugenia creo, del texto, es que se llama ficha número 1 el texto. Por eso es que probablemente ella haya creído de que estábamos hablando de una guía. No, el texto es de una cátedra que se da en Tandil y la profe, la Luciana Gracia, le llama ficha número 1, ¿sí? Así se llama el texto. Es un texto que se hizo dentro de la cátedra de ellas en Tandil, ¿no? Por eso, y nos pareció sumamente interesante. De hecho, hemos ido a Tandil todas las que formamos parte de la cátedra y hemos tenido oportunidad de algún modo conocer cómo trabajan y esas cosas allá, ¿no? Así que, bueno, capaz que eso fue lo que quiso decir la compañera, pero así se llama, la fichita es una ficha de la cátedra de ellos, ¿no? De la cátedra de introducción a la práctica profesional Profesional 2. Profesional 2. Bien. ¿Algo más? Profe, con respecto al observar, yendo a esto de abrir la heladera, como decían, podría ser cuáles serían los límites de nuestras funciones, por ejemplo, debe no ser tan invasivos, como usted también decía que hay muchas situaciones en las cuales las personas, las realidades en las que les están atravesando, son muy difíciles de explicar, y de entender más bien para ellos mismos, y nosotros en función de entender cuáles serían las comodidades de su vivienda, más que nada, si cumplen con los recursos básicos, como ser un baño con la red cloacal, o por ejemplo el acceso a agua corriente, o lo que se da en los barrios, que generalmente son los asentamientos en los cuales ellos no tienen el medidor afuera, sino más que nada están enganchados hacia una red. ¿Cómo haríamos en esos casos en los cuales, póngale que nosotros ingresamos y estamos solo en el comedor cocina que generalmente se da de la habitación o de donde nos reciban? Bien, primero allí te remito a pensar cuál es el objetivo de la observación. Si el objetivo de la observación tiene que ver con una entrevista y una visita domiciliaria como profesional, es una cosa, ¿sí? De todos modos, lo que se suele hacer en esos casos es simplemente preguntar si están conectados a la red y ya, digamos. En el caso de que vos, como en este encuentro, tengas la posibilidad de ser una persona que viene del Instituto de Vivienda para ver las condiciones en las que vive, porque le pueden dar para mejorar la conexión de cloaca y demás, por eso digo, repito, depende del objetivo. Entonces, en ese caso, se puede pedir
alguna otra precisión, pero sin invadir al otro, porque uno puede decir, bueno señora, usted tiene, veo, porque la otra cosa es que si yo veo un caño que está chorreando, ¿para qué pregunto si tienen agua, digamos, ¿no? Como digo yo siempre. Simplemente sé que tienen agua. Ahora, si yo lo que quiero es que se mejore las condiciones de habitabilidad del domicilio y vengo desde un organismo que pretende mejorarle las condiciones del agua, ahí le preguntaré si tiene plano, si está conectada, si está conectada a la red y demás. Pero si no, la verdad que no hace al objetivo que vos vayas a perseguir. Por eso repito, va a depender desde qué lugar y desde qué organismo o área de intervención te toque hacer la visita. En el caso nuestro, y como estudiante, simplemente vas a informar lo que veas. En este caso no vas a hacer preguntas, así que no habría problema, pero cabe la aclaración que te acabo de hacer con relación a lo que vos planteabas, ¿no? ¿Se entendió, Mauro? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra consulta? Yo en lo que insisto siempre, chicos y chicas, es que cuando nosotros estamos haciendo una observación no participante, lo que vamos a hacer simplemente es registrar lo que vemos, con nuestros sentidos, con nuestra vista, con nuestro oído. Nosotros, en el caso de algunos alumnos que han ido el año pasado a hacer una observación, porque ustedes no se olviden que no podemos salir muy lejos del lugar donde ustedes viven, porque no estamos, por eso es que les decía que estamos esperando ver si nos autorizan a utilizar, por ejemplo, la glorieta de la plaza o este tipo de cosas, porque tenemos que tener, en ese caso, para las salidas, lo que se llaman los seguros de estudiante. Por eso es que estoy a la espera de saber eso. Pero cuando ustedes salen de su casa y van a la esquina y observan, por ejemplo, una parada de colectivo, el centro de salud, lo van a observar. Es una observación no participante, lo único que van a hacer es registrar lo que vieron. ¿Se entiende esto? Entonces tengan en cuenta eso. Por eso tiene mucho que ver con la diapo que les acabo de pasar, con cuál es el objetivo que se plantea para realizar la observación. Es muy importante. Bien, ¿alguna otra cosa, alguna otra consulta? Porque igualmente, repito, como bien decía la profe Vero, necesitamos tener la posibilidad de contar con la lectura de parte de ustedes para que podamos, y para que sea más práctica, digamos, la clase y la actividad de observación, y que ustedes se sientan más cómodos a la hora de hacer preguntas. Me pregunta uno de los compañeros si dije que les vamos a avisar con tiempo para que no tengan dificultades, sobre todo para aquellos que no son de capital, digamos, ¿no? Pero en ese caso plantearemos otras situaciones para ellos, no se hagan problema. Y con el tema del cuaderno de campo, también lo van a trabajar ustedes. Hay algunos ejemplos que las profes ya el año pasado han trabajado, y por eso queríamos ver si es que podemos ir organizando grupitos como para que tengan algún encuentro más en la facultad o en algún ámbito, y en eso estamos tratando de organizarlo. A lo mejor va a ser por grupos más pequeños, pero la idea es que tengan por lo menos en 15 días, una cosa así, un encuentro con las profes de ustedes en forma presencial. Eso estamos trabajando, por eso no quiero adelantar nada más porque no sé qué va a pasar. ¿Sí? Disculpe, ¿qué se llamaba? ¿Cómo se llamaba el texto? Ficha número 1, ficha de cátedra, perdón, número 1, Introducción a la Práctica Profesional 2, autora Luciana Gracia, licenciada Luciana Gracia, y este texto se hizo en el 2015. Y se llama Dimensión Técnico-Instrumental del Trabajo Social. Todo este material que vamos a compartirle y que tienen, están incluidos dentro de lo que es la cátedra
que manejan dentro de la Facultad de Tandil y que tiene que ver con la participación de Mayardi, Oliva, Madrid y Luciana Gracia, que forman parte del equipo. Entonces cada una de ellas escribió un artículo con relación a los distintos, a la distinta instrumentalidad, ¿no? Está muy lindo el texto y es muy agradable a la lectura y tiene ejemplos y demás, así que está muy bueno el texto. Bien, siendo las 5 y casi 10 minutos, si no hay ninguna otra consulta, ninguna otra intervención. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, chicos y chicas? No, profe. Gracias. Bien. Sí, Sebastián, no sé qué necesitabas. No sé si está escribiendo qué es. Bueno, profe Verónica, profe Anabela y profe Vale, que tengan buenas tardes para todos y todas. Si no hay ninguna otra intervención ni ninguna otra pregunta, nos vamos a estar viendo el próximo miércoles a las 16 horas y de ahí ya les iremos planteando cómo vamos a realizar las actividades en las semanas sucesivas. Les pedimos e insistimos con esto de que obviamente que vamos a avisar con tiempo, Sebastián, no te hagas problema, y vayan leyendo, porque si ustedes no leen y van al encuentro con las profes sin lectura, es dificilísimo que puedan hacer algún tipo de intercambio con las profes, ¿no? Incluso para la próxima clase del miércoles también que tengamos la posibilidad de hacer algún intercambio, porque lo más probable es que no avancemos con otro instrumental, sino que trabajemos entre el registro y la observación en el cuaderno de campo para la próxima clase, ¿no? Así que sí o sí quiero lectura para la próxima clase y para las clases con sus profes también, porque eso nos va a permitir que tengamos la posibilidad de ir con más seguridad al momento de que tengan que hacer la observación. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas, que tengan buena semana, cuídense y a lo que les falta vacunarse, vayan a vacunarse, porque si la facultad nos permite ingresar, lo más probable es que nos pidan tener algún tipo de registro, así que de hecho tenemos que elevar la nómina de los alumnos y demás, así que por favor les pedimos que tengan en cuenta ese detalle. Hasta la próxima, buenas tardes, que estén muy bien. Hasta luego, profe, que le vaya bien. Cuídense mucho. Hasta luego, profe, gracias. Adiós, hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Hasta luego, profe. Adiós. Hasta luego, profe. ¿Y grabó que no? Sí, me está grabando. Ya, al finalizar solo se empieza a... Voy a salir de la reunión, no sé por qué me mandé ahí. Asignar y abandonar. Asignar y abandonar. Es que como todavía siguen, como diciendo a quién va a asignar para que siga, porque salió usted, cancela. No voy a hacer nada de eso. Profe, Sí. acuérdese de hacer la grabación, porque si no, no se graba. ¿Perdón? Que se acuerde de hacer la grabación. Sí, sí.